Tenemos el segundo día de los chicos en Londres y ya estamos en plena prueba de sonido. Claramente están dando lo mejor de sí, porque este último concierto tiene que ser inolvidable tanto para Army de Londres como para ellos. Y es que, como fans, también tenemos que darlo todo en los conciertos, porque es una forma de demostrar que seguimos su trabajo, lo valoramos y apreciamos todo el esfuerzo que ponen. Ellos aman muchísimo recibir ese cariño de nuestra parte. El concierto de ayer definitivamente nos dejó muchos momentos. Jikook llenos de cariño, de secretos y de miradas que no todos entienden. Hay un video que recién en estas últimas horas se está volviendo a mirar por cómo ambos literalmente parecen escanearse con esa mirada coqueta que tienen reservada para el otro. Y de verdad, a mí me parece demasiado tierno porque no es una mirada cualquiera. No es una mirada casual de compañeros de grupo que coinciden en el escenario, sino esa clase de mirada que se sostiene un segundo más de lo normal. Esa que parece decir muchas cosas sin necesidad de palabras. Esa que hace que una simplemente se quede mirando el vídeo una y otra vez porque sabe que ahí hay algo especial. Y yo ya les había dicho que por el horario del concierto, muchos momentos Jikook iban a salir después de horas, porque siempre pasa que cuando termina el concierto comienzan a aparecer videos desde otros ángulos, fancams que nadie había visto, detalles pequeños que en el momento se nos escaparon y que luego cuando los fans empiezan a subir todo con calma, terminan siendo de las cosas más lindas de la noche. Así que sí, definitivamente hay que tener paciencia porque con Jikook siempre aparece algo más. Siempre hay una mirada, un gesto, una sonrisa o una forma de buscarse que termina saliendo horas después y nos deja a todas completamente blanditas. Este momento principalmente me parece demasiado lindo y además demuestra a los haters que Jimin y Jungkook tienen su manera de comunicarse. Una forma tan suya, tan de ellos, que no necesita ser exagerada ni obvia para que se note. No es necesario que ambos estén pegados todo el concierto para demostrar que su relación sigue intacta. Porque justamente lo especial de ellos está en esos pequeños códigos que parecen entender solo entre los dos. A veces basta con una mirada rápida desde el otro lado del escenario, con una sonrisa contenida, con esa forma en la que uno voltea justo cuando el otro ya lo estaba mirando, para darte cuenta de que siguen completamente conectados. Y eso a mí me encanta porque habla de una conexión mucho más profunda, una que no necesita estar gritando, mírennos, para sentirse real. Ellos no necesitan estar abrazados o tomados de la mano cada segundo para que una se dé cuenta de que ahí hay algo que permanece, algo que sigue vivo, algo que sigue siendo solo de ellos. Claro que por lo que nos damos cuenta, ellos prefieren estar juntos, y es que nadie puede negar que cuando se sientan juntos, simplemente se olvidan del resto. De verdad, es casi imposible no notarlo. Cuando Jimin y Jungkook terminan uno al lado del otro, la vibra cambia por completo. Se secretean entre ellos, juegan entre ellos, se ríen por cosas que probablemente solo ellos entienden, se inclinan para decirse algo al oído y luego ponen esa cara de no puedo creer lo que me acabas de decir. Y honestamente, ahí una ya no sabe qué hacer, porque son demasiado evidentes en su propia manera. Es como si el resto del mundo dejara de importarles por un ratito. Aunque haya miles de personas,
Aunque el concierto siga, aunque los demás estén alrededor, ellos logran crear ese pequeño espacio donde solo existen los dos, donde solo se entienden ellos, donde una palabra bajita, una mueca o una simple mirada basta para hacerlos sonreír. Y es precisamente eso lo que hace tan especiales sus interacciones, porque no se sienten forzadas ni pensadas para la cámara, se sienten naturales, cómodas, íntimas, incluso dentro del caos de un concierto. Y recordemos que anteriormente, en un detrás de cámaras, mientras se preparaban para el concierto, Jimin dijo que tenía que haber seriedad, que en las últimas palabras que intercambian no sonrían, que intentaran ser serios. Y curiosamente, y con mucha gracia, Jimin y Jungkook son los que no cumplen la propia regla de Jimin. Eso me da demasiada risa y al mismo tiempo me parece de lo más tierno, porque es como si ni ellos mismos pudieran resistirse a esa dinámica que tienen. Jimin pone las reglas, Jimin intenta mantener el orden, Jimin quiere que todos estén concentrados, pero llega Jungkook y toda esa seriedad se le desarma en segundos. Y Jungkook tampoco ayuda, porque con una sola mirada, con una tontería susurrada, con una sonrisa de esas que le salen solo cuando está con Jimin, ya lo arruina todo de la mejor manera posible. Es como si entre ellos existiera una necesidad constante de buscarse incluso en los momentos en los que se supone que deberían estar más concentrados. Y sinceramente, eso dice muchísimo. Porque si ni en momentos donde intentan estar serios pueden dejar de sonreírse, de molestarse o de romper la compostura por el otro, entonces es porque su conexión de verdad les sale sola. Punto claro que a los demás parece divertirles esta dinámica del Jikook, porque se nota que más de una vez los otros miembros ya conocen perfectamente cómo son ellos cuando están juntos. Seguramente ya saben que si lo sientas al lado, en algún momento van a empezar con sus cuchicheos, con sus bromitas, con sus sonrisitas, con esa burbuja rara y tierna que arman alrededor suyo. Y a veces incluso yo siento que se pasan un poco, o sea, me encanta, me fascina, me derrite, pero puedo entender por qué no los dejan sentarse juntos seguido. Literalmente se desconectan del mundo y solo pasan a ser ellos dos. Ya no importa el resto, ya no importa qué está pasando alrededor, porque entran en ese modo tan suyo en el que parecen olvidarse de todo y de todos. Y sí, para nosotras eso es el paraíso, porque no hay nada más lindo que verlos así, tan cómodos, tan en confianza, tan metidos el uno en el otro, pero también entiendo que a veces deben pensar, bueno, mejor los separamos, porque si no, estos dos no van a prestar atención a nada. Lo que más me gusta de todo esto es que Jikook no necesita hacer grandes cosas para dejar huella. Con ellos, lo pequeño termina pesando muchísimo más. Una mirada sostenida, una risa compartida, una cercanía que parece casual pero no lo es. Una forma de girar el cuerpo hacia el otro, como si de manera inconsciente siempre quisieran quedar más cerca. Son detalles que para mucha gente pueden pasar desapercibidos. Pero para quienes llevamos tiempo viéndolos, es imposible no notarlos. Porque Jikook tiene eso, una manera muy silenciosa pero muy poderosa de hacerse sentir. No necesitan sobreactuar nada. Les basta existir juntos en el mismo espacio para que la química se note, para que la atención bonita se note, para que ese cariño tan particular que tienen se note. Y yo siento que por eso sus momentos pegan tanto, porque no se sienten vacíos ni hechos por compromiso. Se sienten genuinos, se sienten como dos personas que realmente disfrutan estar cerca, que encuentran paz y diversión en el otro, que se entienden con una facilidad que ya ni siquiera necesitan explicar. Ayer, por ejemplo, hubo varios instantes en los que se podía ver clarísimo eso,
No solo en el video de la mirada coqueta del que estamos hablando, sino en la energía general que transmitían cada vez que coincidían cerca. Porque incluso cuando no estaban literalmente uno al lado del otro, se sentía esa conciencia constante de la presencia del otro. Como si siempre supieran dónde está el otro, como si de una manera muy natural terminaran conectando otra vez, aunque fuera por un segundo. Y eso también es muy de ellos. A veces no hace falta un contacto directo para notar la conexión, porque la conexión ya está ahí antes de que se toquen, antes de que hablen, antes incluso de que se miren. Se siente en la forma en la que se buscan, en cómo reaccionan cuando coinciden, en cómo les cambia la expresión cuando se encuentran de nuevo. Y yo sé que muchas personas quieren minimizar eso, diciendo que son solo amigos o que estamos exagerando, pero sinceramente hay cosas que se sienten demasiado especiales como para fingir que no existen. A mí me parece muy bonito que con el paso del tiempo, Jikook siga teniendo esa esencia, porque después de tantos años, después de tantas etapas, de tantos conciertos, de tantos momentos vividos, siguen teniendo esa capacidad de hacer que un simple segundo entre ellos se sienta enorme. Siguen conservando esa costumbre de mirarse como si compartieran un chiste privado, como si hubiera una conversación paralela que nadie más escucha. Y eso es justo lo que vuelve sus interacciones tan entrañables, porque no importa cuántas veces los veamos, siempre hay algo nuevo. Siempre hay un detalle que nos vuelve a recordar por Jikook es Jikook. No es solo la cercanía física, no es solo sentarse juntos o hablarse al oído. Es la forma en la que todo eso se siente cargado de una ternura especial, de una complicidad que ya es imposible separar de ellos. Este concierto no solo nos dejó momentos lindos, nos dejó otra prueba de que Jikook sigue teniendo esa conexión tan suya, esa que no necesita validación de nadie porque se nota sola. Nos dejó más razones para esperar con paciencia todos esos videos que todavía faltan por salir. Porque si algo nos ha enseñado Jikook es que muchas veces los mejores momentos aparecen después. Cuando ya parece que vimos todo y de repente sale una fancam nueva que cambia por completo la perspectiva. Y honestamente, si este fue solo uno de los tantos momentos que están saliendo, no me quiero imaginar todo lo que todavía falta por ver. Porque cuando ellos comparten escenario, cuando coinciden, cuando se sientan juntos, cuando se miran de esa manera tan suya, siempre termina apareciendo algo que nos recuerda por qué seguimos aquí, por qué seguimos mirando cada detalle y por qué su forma de quererse, de cuidarse y de encontrarse sigue pareciendo tan especial. Así que sí, yo me quedo con eso. Con sus secretos, con sus risitas, con sus miradas largas, con esa coquetería tan evidente que parece reservada solo para ellos, con esa incapacidad de mantenerse serios cuando están juntos, con esa forma de desconectarse del mundo para quedarse un ratito en su propia burbuja. Porque al final, eso es lo que hace tan bonito verlos. No solo el momento en sí, sino todo lo que transmiten sin decir nada. Y si algo quedó claro ayer es que Jimin y Jungkook no necesitan estar pegados todo el concierto para demostrar lo unidos que siguen, porque incluso cuando no lo están, siempre encuentran la forma de dejar claro que entre ellos hay algo que sigue brillando, algo que sigue intacto, algo que por más que quieran negarlo los haters, sigue siendo imposible de ignorar.